Anunnakis y las llamas gemelas en llamas eternas, el renacimiento de la creación. José María Alarte Duarte nos invita a sumergirnos en una reflexión profunda sobre la naturaleza del vacío, la creación y la conexión universal. Este libro se despliega como una travesía cósmica donde las almas se adentran en el corazón del vacío primordial, un espacio sin tiempo ni forma, pero lleno de vibraciones y resonancias infinitas que permiten la creación de nuevas realidades. A través de los personajes de Lisandra y Darius, el autor nos muestra cómo, al trascender las limitaciones físicas, las almas descubren que la creación no proviene de un acto consciente, sino de la pura esencia del ser. Es en este vacío, en esta vibración primordial, donde las almas comprenden que todo está interconectado, que cada acción, pensamiento o sentimiento repercute en la totalidad del universo. El viaje que propone Duarte no solo explora la dinámica de la creación innata, sino también el profundo ciclo de expansión y renovación que dene toda existencia. Llamas eternas no es simplemente una narración sobre la creación, es una reflexión filosófica y espiritual sobre el papel de cada ser en el gran esquema cósmico. Cada acto de creación es parte de un círculo innito, un ciclo eterno de transformación en el que las almas continúan evolucionando y participando activamente en la construcción del universo. A través de su prosa profunda y poética, José María Alarte Duarte teje un relato que desafía las convenciones de la realidad y nos invita a explorar los límites de la conciencia humana, mientras nos guía hacia una comprensión más amplia y trascendente de la existencia. El libro, cargado de simbolismo y misticismo, es un viaje hacia la conciencia universal y la verdad profunda que une a todos los seres. Llamas eternas, el renacimiento de la creación es, en última instancia, un llamado a la expansión del ser, a la conciencia colectiva y a la participación en la creación continua del cosmos. A través de esta obra, José María Alarte Duarte no solo ofrece una reflexión filosófica, sino también una invitación a explorar las infinitas posibilidades de la existencia. El llamado la luz del sol se traba débilmente a través de las nubes grises que cubrían la ciudad de Aeris, una ciudad que existía entre dos mundos, la realidad tangible y el vasto universo espiritual. En sus calles, la gente caminaba sin conciencia de la magnitud del destino que se tejía a su alrededor. Lisandra, una mujer que nunca había conocido el amor verdadero, caminaba entre ellos, pero sentía una incomodidad que no podía explicar. Algo en su interior la mantenía en constante alerta, como si estuviera esperando a alguien o algo. Desde pequeña, había tenido sueños extraños, visiones de un hombre que se desvanecía en la niebla, su rostro una mezcla entre el desconocido y lo profundamente familiar. En esos sueños, una energía vibrante se apoderaba de su ser, como si el universo entero conspirara para acercarla a ese hombre. Pero siempre se desvanecía antes de que pudiera tocarlo. Hoy, sin embargo, la sensación era diferente. Esa chispita en su corazón ardía más fuerte que nunca. La energía del aire la envolvía, y un susurro en su mente decía su nombre, Darius. El encuentro Darius se encontraba en otro lugar, otro tiempo. Había sido llamado para cumplir con una misión, aunque su corazón deseaba algo más. Sabía, en lo más profundo de su ser, que su destino no era solo el cumplimiento de órdenes divinas. La verdad lo golpeaba como una tormenta, él estaba destinado a encontrarla, a reunirse con Lisandra, su otra mitad. A pesar de las fuerzas que se interponían, algo en su interior le susurraba que no debía rendirse. Ese día, mientras cruzaba la plaza central de Aeris, sintió una energía pulsante en el aire, una vibración familiar que lo hizo detenerse. A través de la multitud, sus ojos encontraron a Lisandra. La sensación fue instantánea, era ella. Sus cuerpos, sus almas, se reconocieron inmediatamente. El destino había hablado. Lisandra, murmuró Darius, como si su propio nombre no tuviera sentido sin ella. Ella levantó la vista, y por un momento, el tiempo se detuvo. Una corriente de energía invisible los conectó, un lazo eterno que trascendía cualquier palabra. Pero en sus ojos, el miedo también brillaba. Sabía que no debía estar aquí, no debía conocerlo, pero su alma estaba tan profundamente conectada a la suya que era inevitable.
El ciclo comienza a lo lejos. Enki, uno de los Anunnaki, observaba la escena desde su templo oculto en una dimensión paralela. Con una mirada sabia y compasiva, reconoció el poder que emanaba de la conexión entre las llamas gemelas. Sabía que su intervención, aunque arriesgada, podría ser la clave para restaurar el equilibrio del universo. Pero no estaba solo en su observación. A su lado, su hermano Enlil, con su mirada fría y calculadora, frunció el ceño al ver a Lisandra y Darius reunirse. No podemos permitir que esto suceda, dijo Enlil, su voz llena de autoridad. El ciclo debe mantenerse. La unión de esas almas podría destruirlo todo. Quizás el ciclo ha llegado a su N, respondió Enki, sin apartar la vista de los jóvenes. El amor tiene un poder que nosotros, en nuestra arrogancia, no comprendemos completamente. Si ellos son capaces de unirse, el equilibrio puede renovarse. Enlil no estuvo de acuerdo, pero no dijo más. Los Anunnaki, guardianes del destino, debían observar y actuar según sus propios intereses. Lisandra y Darius eran una amenaza para el orden establecido. La prueba de las almas a medida que Lisandra y Darius comenzaban a explorar su relación, algo se interponía en su camino. Una fuerza oscura, invisible, comenzaba a distorsionar la realidad que los rodeaba. Las pruebas comenzaron, puertas que se cerraban en su camino, momentos de duda que los separaban, recuerdos de vidas pasadas que los atormentaban, fragmentos de amor que no lograban comprender completamente. Pero a pesar de todo, cada vez que se alejaban, el vínculo los atraía de vuelta. No entiendo, dijo Lisandra una noche, mientras miraba a Darius, porque siento que te conozco desde siempre, pero al mismo tiempo me siento perdida en ti. Darius la miró profundamente, su rostro lleno de una comprensión que ella no podía articular. ¿Por qué eres mi otra mitad, Lisandra? Estuvimos juntos en tiempos olvidados. Y aunque el mundo intente separarnos, nada podrá romper lo que somos. De repente, el aire se llenó de una energía cruda, como si el universo entero se estuviera retorciendo a su alrededor. Sin previo aviso, una puerta dimensional se abrió ante ellos, como un portal hacia un destino incierto. Los dos sintieron la presión del universo, el poder de los Anunnaki, que intentaban interferir en su unión. Enki, desde su observatorio celestial, los observó con una mezcla de esperanza y temor. Sabía que el portal solo se abriría cuando las llamas gemelas estuvieran listas para afrontar el destino que les esperaba. La pregunta era, ¿serían capaces de romper el ciclo o seguirían siendo víctimas del orden cósmico de los Anunnaki? La elección. Lisandra y Darius se miraron en silencio, conscientes de que su unión no solo tenía su amor, sino el destino de todo el universo. Cada elección, cada acción que tomaran, alteraría la estructura misma de la realidad. El amor que compartían era una fuerza primordial que podría ser la clave para reescribir el curso del tiempo. En ese momento, Enlil apareció ante ellos, una figura imponente y severa. No podéis escapar, dijo, su voz resonando en el aire. El ciclo está escrito. El amor no puede cambiar lo que debe ser. Lisandra y Darius se tomaron de las manos, el vínculo entre ellos brillando con una luz cegadora. Sin palabras, el poder de su amor comenzó a desatarse, uniendo sus almas en una explosión cósmica que retumbó a través de las dimensiones. La elección estaba hecha. El ciclo sería roto. La reacción del cosmos. El estallido de luz que emanó de las manos entrelazadas de Lisandra y Darius no solo iluminó el cielo, sino que reverberó a través de las capas del espacio-tiempo, alcanzando las profundidades de las dimensiones paralelas y los rincones más oscuros del universo. Los Anunnaki, conscientes del peligro inminente, se reunieron en sus templos, observando las consecuencias de la unión de las llamas gemelas. Enki, aunque cauteloso, sentía una extraña calma. Sabía que lo que estaba sucediendo era inevitable, que el amor verdadero tenía el poder de trascender todo lo conocido. Sin embargo, había algo aún mayor en juego. Si Lisandra y Darius lograban romper el ciclo, el universo se reestructuraría. Los Anunnaki perderían el control,
y las reglas que habían impuesto sobre la humanidad y las almas serían alteradas para siempre. Por su parte, Enlil, furioso y temeroso, observaba la explosión de energía con los ojos encendidos de ira. ¿Cómo han logrado hacerlo? ¿Cómo han roto la estructura del destino?, murmuró, su voz resonando como un eco de desesperación. Mientras tanto, Lisandra y Darius, en el centro de esta explosión cósmica, sintieron cómo sus cuerpos comenzaban a trascender los límites del tiempo y la realidad. El portal dimensional frente a ellos se expandió como un agujero negro que absorbía la luz, pero también parecía crear una nueva realidad. El mundo que los rodeaba comenzó a desaparecer. La ciudad de Aeris se desvaneció, y las calles que antes estaban llenas de personas ahora eran solo silencio y vacío. A medida que se adentraban en el portal, la gravedad misma parecía distorsionarse, y el espacio se plegaba sobre sí mismo, como si todo estuviera siendo reconstruido desde cero. La alianza de los eternos Lisandra y Darius emergieron en un plano donde la luz y la oscuridad se fusionaban, creando un paisaje indescriptible que parecía estar suspendido entre el caos y la armonía. Era un lugar sin tiempo, un limbo cósmico donde todas las posibilidades coexistían simultáneamente. Las leyes de la física y la realidad no se aplicaban aquí, y todo lo que existía parecía ser creado por la voluntad del pensamiento. Enki, que había seguido de cerca su viaje, apareció ante ellos. Sugura, aunque inmensa y poderosa, era también cálida, como un guía. A su lado, Lugalsal, un anciano Anunnaki sabio, también se materializó, observándolos con una mirada profunda. Habéis roto el ciclo, dijo Enki, su voz tranquila, pero cargada de un peso enorme. El destino de todas las almas ya no está escrito. Ahora, el universo puede ser lo que vosotros decidáis. Pero en el horizonte, Enlil se materializó, más imponente que nunca. Su rostro era una máscara de ira, y sus ojos rejaban un destello de desesperación. Este es el N, declaró Enlil, su voz retumbando como un trueno. Si el ciclo se rompe, todo lo que hemos construido caerá. El equilibrio no puede ser trastornado por un amor tan puro, tan destructivo. Lisandra y Darius intercambiaron una mirada, comprendiendo que la batalla que se libraba no solo era física, sino metafísica. El futuro del cosmos entero dependía de su próxima decisión. Enki habló con voz serena. El amor de las llamas gemelas es el principio de una nueva creación. Pero su poder no puede desatarse sin una comprensión profunda. ¿Estáis dispuestos a aceptar las consecuencias? Lisandra, sintiendo la calidez de Darius a su lado, respondió con meza. El amor es la fuerza más poderosa que existe. No podemos permitir que la oscuridad lo apague. Y así, juntos, extendieron sus manos hacia el cielo del infinito, donde el destino de todos los seres se encontraría con su voluntad libre. De repente, el portal comenzó a expandirse, pero no como un agujero negro, sino como una puerta abierta hacia un nuevo ciclo cósmico. La creación de un nuevo orden. A medida que Lisandra y Darius se adentraban más en el portal, las fuerzas cósmicas comenzaban a reorganizarse. Todo lo que conocían estaba cambiando, no solo en su mundo, sino en todos los universos interconectados. A su alrededor, las estrellas nacían y morían, y las líneas del espacio y el tiempo se deshacían como si fueran hilos de un tapiz que estaban siendo tejidos nuevamente. En un instante, todo quedó en silencio absoluto. Los Anunnaki, Enki y Enlil, vieron cómo el universo comenzaba a tomar una forma que jamás hubieran imaginado. La realidad se reconfiguraba de acuerdo con la voluntad de Lisandra y Darius, pero no de una manera destructiva, sino más bien regenerativa. Era como si el universo entero estuviera recibiendo una nueva vibración, una que emanaba desde el centro mismo de las llamas gemelas. Enlil, viendo que su poder estaba desmoronándose, finalmente se arrodilló. ¿Qué hemos hecho?, susurró, más para sí mismo que para los demás. El equilibrio que intentamos preservar se ha roto por completo. Enki, al observar a Lisandra y Darius, entendió. Habían logrado lo que todos los seres cósmicos temían y deseaban en su corazón, habían renovado el universo con el poder del amor incondicional,
Una fuerza más grande que cualquier ley que los Anunnaki pudieran haber establecido. El amor lo ha hecho, murmuró Enki, ha restaurado el equilibrio, pero de una forma que nunca imaginamos. El nuevo cielo con la transformación del universo, Lisandra y Darius se dieron cuenta de que ahora poseían el poder de crear y destruir a voluntad. Sus almas ya no estaban sujetas a las leyes del tiempo, ni a las limitaciones impuestas por los Anunnaki. Ellos, junto con las fuerzas del universo, comenzaron a reconstruir la realidad a su imagen, un lugar donde el amor, la libertad y la creación fueran los pilares fundamentales. El ciclo había sido roto, pero algo mucho más grande había comenzado. Un nuevo orden cósmico, sin miedo, sin limitaciones, en el que las almas podrían vivir sin la tiranía del destino, había nacido. La alianza cósmica Lisandra y Darius, ahora completamente conscientes de su poder y del alcance de su misión, se miraron con una mezcla de asombro y determinación. El universo, que había sido marcado por la lucha y el control, parecía ahora transformarse ante sus ojos, como una tierra fértil esperando ser sembrada por sus manos. Enki apareció ante ellos una vez más, esta vez con una expresión de respeto en su rostro. Había seguido sus pasos desde el principio, pero lo que veía ahora le dejaba sin palabras. No os imagináis lo que habéis logrado, dijo con voz grave. El poder de vuestro amor ha reescrito las reglas que regían todo lo que existe. Habéis liberado a las almas de la prisión del destino. Lisandra, sintiendo una oleada de responsabilidad, respondió, el amor no debe ser una carga ni una cadena. Es el principio de todo lo que existe, y debe ser libre, como nosotros. Darius, con la mirada ja en el horizonte de este nuevo universo, añadió, lo que hemos creado es solo el comienzo. Hay mucho más por hacer. La creación debe ser un ciclo continuo, no una repetición de lo mismo. Enki asintió lentamente. Los Anunnaki, aunque poderosos y sabios, estaban limitados por un orden cósmico rígido, uno que ahora se estaba derrumbando. La libertad de elección había llegado a la conciencia universal. Enlil, sin embargo, se mantenía distante, su ira y desconanza aún presentes. Había sido un líder de orden, pero ahora se sentía desplazado, una pieza irrelevante en el gran esquema de las cosas. Esto no puede ser, gruñó Enlil, mirando con desdén a Lisandra y Darius. El cosmos es caos, pero el caos es peligroso. Si no se controla, las consecuencias serán devastadoras. Lisandra caminó hacia él, su mirada calmada pero llena de hermeza. El caos no es lo que temes, Enlil. Es la incertidumbre lo que te aterra. Pero es esa incertidumbre la que nos da la oportunidad de crear, de evolucionar. El silencio se extendió entre ellos, como un peso palpable. Enlil quería refutar, pero la verdad en las palabras de Lisandra lo alcanzaba. Era cierto, el universo necesitaba algo más que el control rígido. Necesitaba cambio, y el cambio estaba ahora en sus manos. El Consejo de las Estrellas con el nuevo orden que Lisandra y Darius habían inaugurado, era esencial que todas las fuerzas cósmicas se unieran para comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Se convocó un Consejo de las Estrellas, un encuentro entre las entidades cósmicas más poderosas de la creación. El Consejo estaba formado por Lisandra y Darius, las llamas gemelas, cuyo amor había comenzado la transformación. Enki, el guardián del conocimiento ancestral. Enlil, el que se oponía al cambio y temía el caos. Lugalsal, el anciano sabio de los Anunnaki, que representaba la sabiduría ancestral. Nammu, la diosa madre, la energía primordial que había dado forma al universo. Tiamat, la diosa del caos, quien había sido condenada a las sombras, pero cuya presencia era esencial para el equilibrio de la creación. El consejo se reunió en un espacio entre dimensiones, donde las leyes del tiempo no existían y el entendimiento huía libremente. En el centro, una esfera luminosa brillaba, simbolizando la nueva creación que estaba tomando forma. Lisandra fue la primera en hablar, su voz resonando con claridad, el ciclo de destrucción y recreación debe ser constante. Lo que hemos iniciado es solo una semilla.
El amor debe guiar el cosmos hacia una evolución sin temor a lo que está por venir. Darius continuó, mirando a cada miembro del consejo con una mirada que transmitía sabiduría y calma: la creación no debe estar sujeta al miedo. La libertad de elección es el don más grande que poseemos. Nosotros somos los arquitectos de nuestra realidad. Enki, con su profundo entendimiento, asintió, pero lanzó una advertencia: la libertad viene con responsabilidad. El equilibrio debe mantenerse, aunque de una manera diferente a la que estábamos acostumbrados. Si el caos se descontrola sin la guía de la sabiduría ancestral, la creación puede caer en la oscuridad. Tiamat, al principio distante y silenciosa, habló nalmente, su voz retumbando en las mentes de todos los presentes: el caos no es el enemigo. Es la esencia de la creación. Sin caos, no habría cambio, no habría vida. Pero la verdadera pregunta es: ¿cómo equilibrar el caos con la luz? ¿Cómo hacer que los dos trabajen juntos? Enlil, aún desconado, intervino, su tono severo: la respuesta es simple: el control. La estructura. El orden. Sin eso, el caos nos devorará. Pero Nammu, con una serenidad ancestral, intervino: el caos no es el enemigo, Enlil. Es un componente esencial. Debemos abrazarlo y aprender a huir con él, no temerlo. La creación del nuevo cosmos con las voces del Consejo unidas, se llegó a un acuerdo: la creación ya no sería un ciclo cerrado, sino un proceso evolutivo y abierto, en el que las llamas gemelas desempeñarían un papel fundamental. El caos y el orden coexistirían, pero sin uno suprimiendo al otro. La libertad de elección sería el principio rector, y la sabiduría ancestral guiaría a todos los seres hacia el equilibrio. Lisandra y Darius, al comprender lo que se había acordado, se sintieron renovados. La nueva creación comenzaba, y ellos eran los catalizadores. Ya no eran solo dos seres, sino una fuente de poder cósmico, una fuerza primordial que marcaría el camino hacia un futuro sin lleno de posibilidades infinitas. El portal que antes había sido un hueco oscuro, ahora se transformó en una puerta brillante hacia un nuevo amanecer, una nueva era para todas las almas del universo. El ciclo se había roto, pero la creación había comenzado. La renovación de las almas con el acuerdo alcanzado en el Consejo de las Estrellas, el universo comenzó a renovarse, una expansión de posibilidades infinitas que se extendió por toda la creación. Las fuerzas cósmicas, que antes se habían mantenido dentro de estructuras rígidas y ordenadas, empezaron a huir en nuevas direcciones. Las almas, una a una, comenzaron a despertar a una nueva realidad, una en la que el destino ya no estaba marcado por el pasado, sino por las elecciones que tomaban en cada instante. Lisandra y Darius, ahora plenamente conscientes de su poder, viajaban por el vasto océano de la nueva creación, observando cómo las almas se transformaban y evolucionaban. La libertad que habían concedido al universo no solo era un regalo, sino también una responsabilidad. Lo que hemos hecho es más grande de lo que imaginábamos, dijo Lisandra, su mirada ja en el horizonte del cosmos recién formado. El universo es ahora un lienzo en blanco, listo para que cada alma lo pinte con sus propias decisiones. Darius asintió, pero no pudo evitar sentir una duda fugaz. Sabía que la libertad que habían otorgado a las almas no sería fácil de manejar. El equilibrio que tanto habían deseado podría verse amenazado por el libre albedrío. La libertad es peligrosa, Lisandra. El caos al que temía Enlil no es solo destructivo, también puede ser transformador. Las almas tienen ahora el poder de decidir, pero ¿qué pasará si eligen mal? Lisandra lo miró con serenidad, como si el tiempo ya no fuera un factor limitante para ella. Es cierto que la libertad trae consigo riesgos. Pero esos riesgos son la esencia de la evolución. Sin el desafío, no hay crecimiento. Y sin la opción de errar, ¿qué significado tiene la perfección? El despertar de los guardianes mientras Lisandra y Darius reaccionaban sobre el futuro de la creación, en las profundidades del universo, los guardianes de la sabiduría ancestral comenzaban a despertar. Eran entidades cósmicas, seres de luz y sombra que habían estado dormidos durante eones,
esperando el momento en que el equilibrio cósmico se restableciera. Estos guardianes, que habían sido creados por los Anunnaki para proteger los secretos del universo, se dieron cuenta de que su papel había cambiado. Ya no solo debían velar por el orden, sino también por el libre albedrío de las almas, un poder que ahora era de todos. Entre los guardianes, había uno en particular cuya presencia resonaba con gran poder, Aelith, la guardiana del viento cósmico. Su energía era tan antigua como el propio universo, y su sabiduría trascendía las barreras del tiempo. Aelith observó la nueva creación, sintiendo el eco de las decisiones de Lisandra y Darius. Su misión era clara, debía guiar a las almas en su proceso de evolución, pero sin intervenir directamente. La libertad debía ser preservada. Aelith se acercó a Lisandra y Darius, quienes la recibieron con una mezcla de respeto y curiosidad. Vuestra creación ha comenzado, dijo Aelith con voz etérea. El universo ha sido renovado, pero también se enfrenta a un desafío que es tan antiguo como el propio caos, el de la autocomprensión de las almas. Cada ser debe encontrar su propio camino, y en ese proceso, algunos se perderán. Darius frunció el ceño, un sentimiento de preocupación se apoderó de él. ¿Y qué pasa si esas almas se desvían demasiado? Si el equilibrio se pierde una vez más. Aelith lo miró, sus ojos llenos de una profunda sabiduría. El caos es inevitable, pero también es una oportunidad. La oscuridad y la luz deben coexistir, y solo entonces las almas encontrarán su verdadero propósito. No podemos evitar la caída, pero siempre habrá una nueva ascensión. Lisandra, con la convicción que la caracterizaba, asintió. Entonces, debemos enseñarles a huir con el cambio. No podemos imponer el orden, pero podemos ofrecerles las herramientas para navegar por este nuevo cosmos. El primer desafío con la creación del nuevo cosmos y el despertar de los guardianes, las primeras almas comenzaron a viajar por las vastas extensiones del universo recién formado. Algunas encontraban su camino con facilidad, guiadas por la sabiduría interna y las enseñanzas que emanaban de las llamas gemelas. Pero otras, más perdidas y atormentadas, no sabían cómo manejar la libertad que se les había concedido. En una de las galaxias lejanas, una joven alma llamada Arilla comenzó su viaje. Ella había sido traumatizada por las limitaciones de su vida anterior, y al encontrarse con un universo donde todo era posible, se sintió sobrecogida por la inmensa responsabilidad que ahora recaía sobre ella. Arilla vagaba sin rumbo, buscando respuestas en las estrellas, pero el miedo al caos y la incertidumbre la hacía dudar. ¿Qué debía hacer con su libertad? ¿Cómo encontrar su verdadero camino cuando todas las decisiones estaban abiertas ante ella? Fue entonces cuando la energía de Lisandra y Darius, como una luz guía, comenzó a tocar su corazón. Aunque no podían intervenir directamente, su presencia se sentía en la vibración misma de la creación, ofreciendo consuelo y dirección. Arilla, aún perdida en sus pensamientos, sintió una voz interna que la llamaba: el caos no es tu enemigo, Arilla. Es tu maestro. La libertad no es algo a temer, sino algo a abrazar. Solo tú puedes definir tu destino. En ese momento, Arilla entendió que su viaje no se trataba de encontrar respuestas definitivas, sino de aprender a vivir con la incertidumbre y la belleza de la creación innata. La unidad de las llamas a medida que más almas comenzaban a despertar, Lisandra y Darius se dieron cuenta de algo profundo: la creación no es solo un acto de amor, sino también un acto de unidad. El amor de las llamas gemelas había abierto un portal hacia una nueva era, pero era solo a través de la unidad de todos los seres que el equilibrio se mantendría. En un momento de profunda reacción, Lisandra miró a Darius y comprendió que su unión no era solo un vínculo entre ellos, sino un reflejo de la unidad cósmica que ahora debía ser el principio de todo. El amor es nuestra fuerza, dijo Lisandra, pero la verdadera fuerza está en cómo compartimos ese amor con el universo. Darius sonrió, sintiendo la armonía que ambos habían creado. Lo que hemos comenzado es solo el principio. Cada alma, cada estrella, cada galaxia tiene su propio viaje. Pero si podemos mantener la unidad, la creación será innata.
Los senderos de la autonomía. El universo seguía expandiéndose, y con ello, las almas se desprendían de las antiguas estructuras que las habían limitado. Los primeros en abrazar esta nueva libertad eran aquellos que comprendieron el equilibrio entre el caos y el orden, pero aún había muchas almas perdidas que no sabían cómo moverse en este nuevo horizonte. La autonomía de cada ser se convirtió en un desafío constante. Lisandra y Darius, aunque sabían que su misión no consistía en controlar el lujo de estas almas, comprendían que debían ofrecerles compañía y sabiduría en sus caminos. Así, decidieron viajar a las galaxias más distantes, no para imponer reglas, sino para guiar a aquellos que aún no comprendían el poder de su libertad. Un encuentro en particular resonó profundamente en sus corazones. Mirael, una joven alma, se encontraba atrapada entre las decisiones y las dudas que la acechaban. Perdida en su miedo al fracaso, se había distanciado de todos los demás, temerosa de que su autonomía la llevara a perderse. No sé cómo continuar, dijo Mirael, su voz temblorosa. Todo es tan inmenso, tan confuso. La libertad que se me da parece una carga, y no puedo entender cómo manejarla. Lisandra se acercó a ella, colocando una mano suave sobre su hombro. La libertad no es una carga, Mirael. Es un regalo. No tienes que tener todas las respuestas ahora. El viaje no es sobre encontrar el destino, sino sobre el camino que eliges tomar. Darius sonrió, sus ojos llenos de compasión. Cada alma tiene su propio ritmo. El miedo que sientes es natural. Es solo un reejo de las dudas que tienes sobre ti misma. Pero cada decisión que tomes te llevará a la próxima, y cada paso que des te acercará a tu esencia. Mirael, aunque aún dudosa, comenzó a sentir una pequeña chispa de esperanza en su interior. Lisandra y Darius no le dieron respuestas, sino conanza. Esa conanza era suficiente para que, poco a poco, ella comenzara a explorar su propia capacidad para elegir. La prueba del caos. Mientras el universo avanzaba hacia su nueva era, las fuerzas del caos seguían siendo un aspecto inevitable de la creación. Aunque las almas ahora poseían un poder inimaginable, las consecuencias del caos se hicieron evidentes en diversos rincones del cosmos. En una de las galaxias más jóvenes, un colapso inesperado ocurrió. Un grupo de almas, creyendo que la libertad total les otorgaba el derecho de definir su propio orden, comenzaron a crear un desorden irreversible. La energía cósmica se distorsionó, creando fracturas en el tejido mismo de la realidad. Lisandra y Darius sintieron la perturbación en el aire cósmico. Sabían que este era un testimonio del desafío de vivir en libertad. El caos podía generar maravillas, pero también podía destruir si no se manejaba con sabiduría. Decidieron intervenir, no para restablecer el orden, sino para enseñar a esas almas la importancia de la armonía entre los elementos. Cuando llegaron a la galaxia afectada, encontraron a Zariel, el líder de las almas que habían causado el colapso. Su corazón, lleno de buena intención, había sido arrastrado por su deseo de cambiar el universo según su visión personal, sin entender el impacto de sus actos. ¿Qué has hecho?, le preguntó Lisandra con una mirada tranquila pero profunda. El caos puede ser transformador, pero también destructivo. Si no hay equilibrio entre la libertad y la responsabilidad, todo caerá. Zariel, aún cegado por su deseo de poder, respondió con furia, pero yo soy libre. Este es mi derecho. ¿Por qué debo detenerme? La creación no debe estar atada a las reglas del pasado. Darius, observando a Zariel, comprendió que la falta de visión era su mayor obstáculo. Tu libertad es verdadera, Zariel, pero tu poder solo puede crecer si lo equilibramos. El caos no es un enemigo, pero debe ser comprendido y trabajado en armonía con el orden. La creación no se trata solo de imponer nuestra voluntad, sino de crear con otros, no contra ellos. Zariel, por un instante, sintió que sus acciones habían sido erróneas, pero la raíz de su obstinación aún era profunda. Lisandra se acercó a él y, tocando su frente con suavidad, transmitió un impulso de claridad a su alma. No se trata de control. Se trata de colaborar. En la diversidad de elecciones,
podemos crear un todo más grande que nuestras individualidades. Pero debemos respetar la esencia de cada ser. Si deseas realmente cambiar el cosmos, aprende a colaborar con él. El impacto de las palabras de Lisandra y Darius fue inmediato. Zariel comenzó a comprender que la verdadera libertad no significaba aislarse o imponer su visión, sino compartirla con el lujo del universo. El renacimiento de la creación, la prueba del caos, había dejado claro que, aunque las almas eran libres, aún había mucho que aprender sobre cómo utilizar esa libertad para crear algo realmente hermoso. El universo, en su infinita expansión, seguía enfrentando desafíos, pero ahora las lecciones estaban comenzando a ser comprendidas. Lisandra y Darius, observando la transformación de Zariel y la restauración de la galaxia que había sufrido el colapso, se dieron cuenta de algo importante: su misión no era solo transformar el universo, sino guiar a las almas hacia la autorrealización. El renacer de la creación estaba en pleno auge. Cada estrella, cada galaxia, cada alma comenzaba a recordar su esencia. A medida que más y más seres comenzaban a comprender las lecciones de la libertad y el caos, el universo se tornaba en un lugar más armonioso, lleno de potencial y creación innata. Lisandra y Darius, en su unidad eterna, sabían que el camino que habían iniciado era interminable. Pero cada paso que daban hacia adelante, cada alma que tocaban con su sabiduría y amor, acercaba al universo a su verdadero propósito, una creación innata, en constante evolución, impulsada por el amor, la libertad y la unión de todos los seres. El viaje de las llamas gemelas y de todo el universo continuaba. El ecosistema del caos y la armonía, el universo, una vez más, se encontraba en equilibrio. Pero aunque el caos y la armonía comenzaban a coexistir, algo aún faltaba. Las almas, aunque libres, seguían enfrentando sus propios conflictos internos, cada uno luchando por entender la magnitud de la creación y el propósito de su existencia. Aelith, la guardiana del viento cósmico, observaba los avances y retrocesos con una profunda sabiduría. Sabía que el caos era una fuerza transformadora. Pero, al igual que Lisandra y Darius, entendía que cada alma debía encontrar su propio camino, y no todas las decisiones serían sabias ni fáciles. Aelith convocó a Lisandra y Darius para discutir un concepto aún no comprendido por todos: el ecosistema cósmico. Aquel concepto de que el caos, cuando se integraba adecuadamente en la creación, alimentaba a la armonía y viceversa, pero debía existir un balance delicado entre ambos. El caos no puede existir sin el orden, dijo Aelith con su voz profunda como el viento que recorre las estrellas. Y el orden no puede sostenerse sin el caos. Lo que hemos creado es un ecosistema donde cada parte es esencial, y las almas deben aprender a moverse dentro de él. Lisandra escuchaba atentamente, comprendiendo la magnitud de lo que Aelith decía. El caos era una fuerza creativa, pero sin un contenedor adecuado, podía desbordarse, trayendo consigo consecuencias imprevistas. La armonía, por otro lado, podía volverse rígida y asiante si no se dejaba espacio para el cambio. Pero el caos es también el catalizador para el cambio, intervino Darius, pensativo. Las almas que se enfrentan al caos están aprendiendo a crear a partir de él. Pero tal vez aún no lo entienden completamente. Aelith asintió lentamente. Exactamente. El caos tiene que ser entendido, no temido. Y el orden, para ser real, debe ser exible. El universo no es estático, y cada alma debe ser capaz de huir con los cambios que enfrenta. Lisandra, con su mirada decidida, miró a Aelith. Entonces, ¿qué debemos hacer? Aelith sonrió ligeramente. Guiar a las almas no a través de la imposición de reglas, sino mostrándoles cómo navegar entre los dos. El caos y la armonía no son opuestos, son dos fuerzas que deben danzar juntas. La prueba de la libertad: a medida que el tiempo avanzaba, las almas comenzaban a comprender el ecosistema cósmico en su totalidad. Pero aún había algo que las almas no habían logrado: el dominio de su propia libertad. Una nueva alma, Ivana, llegó al universo. Su libertad era su mayor regalo, pero también su mayor carga.
Ivana sentía que el vacío de la vasta creación la envolvía. No había límites ni estructuras a los cuales aferrarse. Sus decisiones, aunque ignitas, no parecían llevarla a un lugar claro. El caos en el que vivía parecía no tener propósito, y la armonía parecía un lugar distante e inalcanzable. Un día, Ivana se encontró con Zariel, el líder que había ayudado a restaurar el equilibrio tras el colapso de su galaxia. Aunque él aún estaba en su propio proceso de evolución, había aprendido a aceptar las lecciones de libertad y responsabilidad. Zariel, al ver la angustia de Ivana, se acercó a ella. ¿Por qué tan perdida, Ivana?, preguntó Zariel. Tienes el poder de elegir, pero también la responsabilidad de esas elecciones. El caos es un lienzo en blanco, pero no puedes pintarlo sin dirección. Ivana miró a Zariel con desesperación. ¿Y cómo puedo encontrar esa dirección cuando todo es tan vasto? Hay tantas opciones, tantas maneras de ser, pero no sé cuál es la correcta. Zariel sonrió con comprensión. La correcta es la que elijas. La libertad es un regalo, sí, pero también es un reto. No se trata de hacerlo perfecto, se trata de aprender y evolucionar. Si te caes, te levantas. Si te pierdes, te encuentras. El caos no es algo que dominar, es algo que entender y usar a tu favor. Ivana sintió una chispa en su interior. La libertad no era un fardo, sino una oportunidad para crecer a través de las elecciones. Comenzó a sentir que el vacío que la había atormentado no era un obstáculo, sino el lienzo donde podía plasmar su propio viaje. La integración del todo mientras las almas seguían aprendiendo a dominar la libertad y el caos, Lisandra y Darius también pasaron por sus propias pruebas de comprensión. Ya no se trataba solo de guiar a las almas, sino de entender cómo integrar su sabiduría con el universo en constante cambio. Una noche, mientras observaban el vasto universo desde una nebulosa lejana, Lisandra miró a Darius, la preocupación en su rostro. Siento que estamos llegando al límite de lo que podemos enseñar. Las almas ya no necesitan solo orientación, necesitan experimentar por sí mismas. Darius reaccionó por un momento. Es cierto. Cada alma tiene su propio ritmo, su propia experiencia. Pero tal vez nuestro papel no es guiarlas, sino ser el reejo de lo que pueden llegar a ser. Si les mostramos el amor que tenemos entre nosotros, quizás ellas aprendan a reconocerlo en sus propios viajes. Lisandra sonrió, comprendiendo que no podían seguir siendo los maestros eternos, sino los testigos del viaje de cada alma. La creación era un acto de autonomía, pero también de unidad. El amor no necesita reglas. Necesita solo ser experimentado. Darius asintió. Y en ese instante, ambos sintieron la energía cósmica que los unía, uniendo no solo a ellos, sino a todos los seres del universo. El círculo ignito el universo comenzó a desplegarse más allá de cualquier límite conocido. Las almas ahora no solo comprendían la libertad y el caos, sino que también abrazaban la unidad de su existencia. El viaje de cada ser, aunque único, estaba entrelazado con los de los demás. La evolución de un alma era parte del todo, y el todo crecía con cada decisión tomada. En el círculo ignito de la creación, no había principio ni n, solo un eterno huir de consciencia que se renovaba constantemente. Lisandra y Darius, juntos, observaban la creación a su alrededor, sintiendo la paz de un cosmos que, aunque caótico, estaba unido por el amor y la libertad de cada alma. Y en ese momento, supieron que su misión no había sido solo crear o guiar, sino ser parte de ese renacimiento eterno. La llamada del vacío. A medida que las almas avanzaban en su comprensión de la libertad y el caos, el vacío se convirtió en un concepto inevitable. No el vacío como un vacío absoluto, sino como el espacio entre cada elección, cada pensamiento, cada movimiento en el universo. Un espacio en el que las almas podían reaccionar, decidir, y recrear su esencia. Sin embargo, con el paso del tiempo, algunas almas empezaron a sentir el vacío no como un lugar de oportunidad, sino como un abismo. Este abismo los despertaba al miedo. ¿Qué sucedía cuando no había una verdad absoluta a seguir?
¿Qué ocurría cuando el caos no ofrecía respuestas, y la armonía no daba refugio? Lisandra y Darius percibieron la inquietud creciente en el aire cósmico. Se dieron cuenta de que no solo debían enseñar a las almas a navegar entre el caos y la armonía, sino también a habitar ese vacío, a no temerle, sino a aceptarlo como parte intrínseca del viaje de la creación. Un encuentro crucial ocurrió cuando Aelith, la guardiana del viento cósmico, los convocó una vez más, esta vez para una misión más profunda. El vacío no era solo un concepto losoco, sino un espacio físico que existía entre las galaxias, entre los momentos. Y algo extraño estaba ocurriendo allí, almas desorientadas se estaban perdiendo en ese vacío, atrapadas en su miedo, incapaces de encontrar su camino. El vacío está llamando a las almas, dijo Aelith, sus ojos profundos rejando la inmensidad del espacio vacío. No es un vacío vacío, es un lugar de transformación, pero muchos no lo entienden. El miedo es lo que les impide encontrar su poder allí. Lisandra, como siempre, percibía las sutilezas en las palabras de Aelith. Entendió que lo que estaba ocurriendo en el vacío no era un vacío sin N, sino un lienzo cósmico esperando ser completado. Pero las almas temían la idea de que, en ese espacio, sus elecciones no tendrían sentido. En ese momento, comprendió que si el caos es libertad, el vacío es potencial. ¿Cómo podemos ayudar a las almas a superar ese miedo?, preguntó Darius, con el ceño fruncido, preocupado por lo que había observado. Aelith suspiró lentamente, como si estuviera midiendo las palabras que iban a ser dichas. Debemos enseñarles a habitar el vacío. No huir de él, sino integrarlo. El vacío no es nada, pero a la vez lo es todo. Es el espacio donde el infinito puede ocurrir. En el vacío, las almas se encuentran con su verdadero ser, sin las limitaciones del mundo físico. Pero deben aprender a conar en que pueden transformarse allí, y que lo que pueden crear en ese espacio es más poderoso que cualquier estructura conocida. Lisandra entendió que este era un nuevo desafío, uno que requería una comprensión más profunda. No se trataba solo de enseñar a las almas sobre el equilibrio entre caos y armonía, sino de guiarlas a un lugar sin forma, donde todo podía surgir, pero donde también podían perderse si no aprendían a huir con su propia naturaleza. La llamada del vacío. Con esta nueva misión en mente, Lisandra y Darius emprendieron su viaje hacia el vacío. Esta vez no era una misión de restauración ni de equilibrio, sino de reconocimiento. ¿Cómo podrían enseñar a las almas a reconocer su poder en un lugar donde no existían las reglas tradicionales del cosmos? ¿Cómo podrían ayudarlas a abrazar la potencialidad innata del vacío? El viaje los llevó a una galaxia olvidada, donde los ecos del caos aún resonaban, pero el vacío estaba siendo permanentemente distorsionado por las dudas de las almas que se habían perdido en su interior. Lisandra y Darius llegaron a un mundo deshabitado, pero al mismo tiempo colapsado en sí mismo, como si todo estuviera en suspensión. Las almas allí atrapadas buscaban respuestas, pero no sabían hacia dónde dirigirse, ya que no había ninguna referencia que las guiara. Lisandra se adentró en el vacío, sintiendo la fría inmensidad que lo envolvía, un lugar sin tiempo ni espacio de nidos. La única referencia era la sensación de su propio ser. Cada paso que daba parecía expandir el vacío, como si su presencia estuviera dibujando una marca en la vastedad. Darius, a su lado, observaba. Aunque el vacío le resultaba extraño, no sentía miedo. Sabía que este era el lugar donde todo podía renacer, y que su propósito en este viaje era enseñar a las almas a no temerle. De repente, escucharon una voz etérea que surgió de las profundidades del vacío. Era una alma perdida, una alma atrapada por sus propios miedos. ¿Quiénes sois? ¿Qué hacéis aquí? El vacío me ha devorado. No hay nada más. Lisandra se acercó con calma, extendiendo su mano en el espacio sin forma. El vacío no es un enemigo. Es una parte de ti misma, esperando ser habitada. ¿No ves? Es donde la creación empieza. No hay nada que temer. La alma, al principio reacia, comenzó a sentir la presencia de Lisandra y Darius. Poco a poco, su miedo empezó a disiparse.
El vacío ya no parecía vacío. Era un lugar de posibilidades infinitas, un lugar donde cada decisión podía dar forma a la realidad. La Alima comprendió, finalmente, que el vacío no era el N, sino el comienzo. La transformación al regresar a la galaxia, Lisandra y Darius notaron que la energía en el vacío había cambiado. Las almas que antes habían huido de él, ahora comenzaban a abrazarlo. El vacío ya no era un lugar de desolación, sino un campo fértil donde las almas podían recrear su existencia. La transformación había comenzado. Lo que antes parecía un abismo, ahora se percibía como un lienzo donde las almas podían crear nuevas versiones de sí mismas, despojándose de las cadenas de sus propios miedos. Habían aprendido a habitar el vacío como un espacio donde el renacer era posible. Lisandra y Darius se miraron, sabiendo que este había sido el último paso en su misión. Las almas ya no necesitaban ser guiadas con tanta fuerza. Habían encontrado su propio camino, su propio equilibrio entre caos y armonía, y ahora sabían cómo habitar incluso los lugares más inhóspitos. El vacío no es la ausencia de todo, Darius, dijo Lisandra con una sonrisa. Es el principio de todo. Es allí donde el amor se puede expandir infinitamente. Darius asintió, mirando el universo expandirse ante ellos. Sabía que su trabajo nunca estaría completo, pero ya no importaba. El universo ahora había comprendido lo que era ser verdaderamente libre. La expansión del alma con el vacío ahora aceptado y comprendido por las almas, el universo parecía estar en equilibrio, pero una nueva comprensión se había sembrado, lo que comenzaba como un abismo de miedo se había transformado en un campo de posibilidades infinitas. Sin embargo, esta expansión de conciencia no terminó con la aceptación del vacío. Un nuevo desafío estaba por llegar, la expansión del alma. Lisandra y Darius, ahora profundamente conectados con el poder del vacío, se dieron cuenta de que el siguiente paso era ayudar a las almas a entender que su propia esencia no tenía límites. El caos y la armonía, el vacío y la creación, ya no eran fuerzas separadas, sino aspectos de una misma danza universal. Y las almas, como parte del todo, debían comprender que la expansión del alma no solo era un proceso de crecimiento, sino una forma de reconocer su lugar en la infinitud del cosmos. Lisandra se sentó, mirando la vastedad del universo, pensativa. Lo que hemos hecho hasta ahora, Darius, ha sido mostrarles cómo habitar el vacío, pero el verdadero paso hacia adelante es la comprensión de que el alma, cuando se libera de las restricciones del miedo, se convierte en un campo expansivo. ¿Cuántas almas aún no han comprendido esto? Darius reaccionó por un momento, sus ojos brillando con sabiduría. La expansión del alma es un concepto difícil de captar, sobre todo para aquellas que han vivido atrapadas en las limitaciones de su forma. Pero quizás el vacío fue solo el primer paso para liberarlas de esas limitaciones. Ahora debemos mostrarles que el espacio cósmico que tanto temían es el mismo que las conecta a todas. Lisandra asintió. Sabían que la comprensión de que las almas eran expansivas, que podían ir más allá de los connes de su ser, era el paso final hacia la unidad cósmica. Pero para ello, las almas debían aprender a reconocer su conexión con todo lo que existía, desde las partículas más pequeñas hasta las estrellas más distantes. La prueba del corazón expandido. Las almas comenzaron a despertar a esta expansión del alma, pero no sin dificultad. Algunas aún se aferraban a las viejas estructuras de su ser, temerosas de perder su identidad al abrazar algo más grande. Este miedo era una de las pruebas más desafiantes, pues el proceso de expansión requería una rendición completa de lo conocido, un salto de fe al vacío que ya no era un lugar de destrucción, sino de creación. Una de estas almas era Clara, una joven que, aunque había comprendido el vacío, no lograba desprenderse del miedo a perderse a sí misma. Su alma había crecido en conciencia, pero la idea de ser infinitamente expansiva le resultaba aterradora. Ella sentía que, al soltar sus limitaciones, perdería su forma, su esencia, y tal vez incluso su capacidad de tomar decisiones. Clara se encontró con Lisandra en un momento de reacción solitaria, otando en una nebulosa tranquila donde las estrellas se disolvían en remolinos de luz. Lisandra, dijo Clara con una voz que parecía perdida, yo entiendo el vacío,
pero no puedo dejar de sentir que, si me expando demasiado, perderé lo que soy. Mi identidad es mi única referencia, mi única certeza. ¿Cómo puedo dejar ir algo tan vital? Lisandra, al escuchar su duda, se acercó con calma, pero también con la seguridad de quien sabe que la expansión no es una pérdida, sino una reconexión con lo innito. Clara, tu identidad no está limitada a la forma que conoces. Al expandir tu alma, no pierdes lo que eres, solo te reencuentras con lo que siempre has sido. El amor, la conciencia, el deseo de aprender, todo eso es parte de tu esencia más profunda. No hay nada que perder, solo nuevas formas de experimentar tu existencia. Clara observó a Lisandra, sus ojos brillando con incertidumbre. Ella no podía ver cómo la expansión no significaba una pérdida. Pero algo en las palabras de Lisandra resonó en su corazón, una verdad profunda que aún no lograba comprender completamente. Entonces, ¿qué debo hacer?, preguntó con una mezcla de esperanza y miedo. Lisandra sonrió suavemente, como si hubiera conocido esta pregunta mucho antes de que se hiciera. Haz lo que sientas que te llama. La expansión no es forzada. Solo sigue tu corazón, y el vacío te guiará. El retorno al todo. Con el tiempo, las almas comenzaron a entender que la expansión no era un proceso de destrucción o de desapego de su ser. En cambio, era el reconocimiento de que todo, la creación, el caos, la armonía, el vacío, el amor, estaba conectado. Las almas que habían temido perderse se dieron cuenta de que, en realidad, estaban regresando a su esencia primordial, un punto de unidad con todo lo que existía. El corazón expandido ya no era solo un concepto abstracto, era una experiencia vivida por las almas, un retorno al todo en el que cada ser tenía el poder de crear, transformar y renovar constantemente su ser, sin perder la conexión con la vastedad del cosmos. El vacío ya no era un enemigo a temer, sino una oportunidad para el renacimiento continuo. A medida que las almas continuaban su viaje de expansión, Lisandra y Darius observaban con gratitud cómo el universo seguía creciendo, cómo cada ser, al entender su poder de expansión, comenzaba a tejer una red cósmica de amor, sabiduría y unidad. El caos y la armonía ya no son opuestos, dijo Lisandra, con una paz profunda en su corazón. Son el lujo natural de la creación, cada uno nutriéndose del otro. Y ahora las almas comprenden que son los creadores de ese lujo. Darius, mirando las estrellas en el horizonte cósmico, sonrió. Todo es uno, Lisandra. El vacío, el caos, la armonía, el amor, todo es parte del mismo viaje. Y, con esas palabras, ambos comprendieron que su misión había llegado a su n, no porque hubieran completado todo, sino porque las almas ahora eran los guardianes de su propio destino, capaces de transformar el universo con cada elección que tomaban. La sinfonía del innito con el vacío transformado en una oportunidad de expansión, y las almas abrazando su innita capacidad de creación, el universo comenzó a resonar en una nueva frecuencia, una vibración armónica que entrelazaba todas las partes del cosmos. Era como una sinfonía cósmica, una melodía eterna que se expandía y contraía, como el latido de un corazón universal. Cada alma, cada estrella, cada átomo, parecía estar en perfecta sincronía. Aquellos que antes sentían que la creación era un proceso incompleto, ahora comprendían que cada acción, cada pensamiento, cada emoción, estaba profundamente conectada con el todo. El cosmos ya no era una serie de eventos aleatorios, sino una danza consciente de energías que se alimentaban mutuamente, formando una estructura perfecta, fluida e interdependiente. Lisandra y Darius, observando este renacer cósmico, entendieron que habían cumplido su misión, pero también sabían que lo que había comenzado no podía detenerse. Las almas habían encontrado la frecuencia de la expansión, y ahora era su tarea mantenerla viva. Habían enseñado a las almas a entender el vacío, a habitarlo, y a expandir su alma en él, pero ahora el siguiente paso era mantener esa expansión constante, sin caer en el estancamiento ni la fragmentación. Este es el ciclo eterno, Darius, dijo Lisandra mientras observaba la vastedad del universo. Las almas han aprendido a crear desde su esencia,
pero ahora deben aprender a sostener esa creación sin perderse en ella. La expansión debe ser constante, un ujo continuo de transformación y renacimiento. Darius asintió, comprendiendo la profundidad de sus palabras. Es un proceso de equilibrio, como todo en el universo. Las almas deben entender que su expansión no tiene n, pero debe ir acompañada de una intención consciente. La sinfonía de la creación no es solo un acorde, es una serie de notas que deben mantenerse en armonía. Lisandra cerró los ojos, sintiendo la vibración del cosmos alrededor de ella. Podía escuchar esa sinfonía, un sonido suave pero poderoso que emanaba de cada rincón del universo. Cada ser viviente, cada partícula de energía, cada chispa de conciencia, estaba en perfecta resonancia. El universo estaba cantando, y la creación se desplegaba con una belleza innata. La fuerza de la voluntad. Aunque el cosmos resonaba en armonía, un nuevo desafío surgió. La fuerza de la voluntad. Las almas ahora poseían una capacidad de creación sin igual, pero con esta libertad también vino la responsabilidad. ¿Cómo podían las almas mantener el equilibrio entre su expansión innata y la responsabilidad de no crear caos sin propósito? Algunas almas, al entender su poder, comenzaron a crear sin control, impulsadas por sus deseos personales. Otros, al sentir el peso de la creación innata, temían dar el paso, convencidos de que cualquier error podría destruir la armonía. Las fuerzas del miedo y el deseo desmedido empezaron a desviar el curso de algunas almas. Lisandra, al notar estas distorsiones, comprendió que la fuerza de voluntad debía ser entendida y controlada. No se trataba de una voluntad egoísta, sino de una intención consciente que estuviera en sintonía con el ujo universal. Cada acción debía ser tomada con sabiduría, pues el poder de la creación venía con el potencial de destruir si no se usaba adecuadamente. Fue entonces cuando a Elith, la guardiana del viento cósmico, se les apareció nuevamente, con un aire grave en su rostro. Lisandra, Darius, el desafío ha cambiado. Las almas han encontrado su poder de expansión, pero no todas saben cómo usarlo. La voluntad debe ser guiada con conciencia, y aún no todos comprenden eso. Debemos enseñarles que no se trata solo de crear, sino de crear con propósito. Lisandra, con una expresión seria, asintió. La expansión no es solo un camino hacia el crecimiento personal, es también un compromiso con el todo. Crear sin propósito es abrir portales innecesarios, alterar la armonía universal. Debemos enseñarles a ser guardianes de su propia creación. El camino de la intención. La enseñanza de la intención comenzó. Lisandra y Darius, ahora conscientes de la importancia de guiar a las almas en el uso de su voluntad creativa, se sumergieron en las profundidades de la conciencia universal. Entendieron que el vacío ya no era solo un espacio para habitar, sino un lienzo cósmico que debía ser llenado con sabiduría y respeto. Las almas empezaron a aprender que cada pensamiento que surgía en su ser tenía una vibración que se extendía por el universo. Cada acción, cada creación, afectaba no solo a su propia existencia, sino a la de todo lo que la rodeaba. Las almas comprendieron que eran creadoras de su realidad, pero que debían actuar con intención. Lisandra reunió a un grupo de almas que se encontraban dudando sobre cómo avanzar. La creación es una danza eterna, comenzó, su voz suave pero llena de poder. Pero cada paso en esa danza debe estar guiado por la conciencia de lo que estamos creando. No se trata de lo que deseamos, sino de lo que el universo necesita. La creación debe ser un acto de amor y de servicio, no de egoísmo. Darius, a su lado, agregó, la expansión no es solo crecimiento, es también armonía. Y la armonía solo se logra cuando entendemos que no estamos separados del universo, sino que somos parte de él. La unidad final. Las almas, a medida que aceptaban esta nueva enseñanza, comenzaron a ver el vacío no solo como un espacio para la expansión, sino como un lugar de unidad. Ya no se trataba de crear por crear, sino de crear desde un lugar de unidad cósmica, reconociendo que su poder no era para sí mismas, sino para el bien del todo. Las almas habían encontrado su equilibrio. Ya no temían perderse en el vacío,
porque ahora comprendían que el vacío era el lienzo universal, donde todo lo que existía estaba entrelazado en una única conciencia. Y así, el viaje hacia la expansión del alma continuaba, no como un sino como un proceso eterno de renovación y creación consciente. El eco del silencio a medida que las almas se integraban cada vez más en su proceso de expansión consciente, una nueva comprensión comenzó a surgir entre ellas, el poder del silencio. Este silencio no era el vacío de antes, ni la quietud de la ausencia, sino el silencio del ser. Un espacio de calma profunda donde las almas podían escuchar el eco de su propia esencia, el susurro del todo, y comprender su conexión con las fuerzas invisibles que mantenían la armonía del universo. Lisandra, al igual que Darius, había sentido la importancia de este silencio. Ya no se trataba solo de la expansión, sino de detenerse en medio de la creación para permitir que la sabiduría profunda de cada alma emergiera desde el interior, como una melodía sutil que solo podía escucharse en la quietud de la conciencia. Un día, Lisandra se encontró en un lugar lleno de luz pura, donde el universo parecía resonar a una frecuencia vibrante pero suave, casi etérea. Se sentó en una piedra otante, dejando que la vibración de la energía cósmica la envolviera. Todo era silencio, pero dentro de ese silencio sentía una inmensa presencia. El silencio contiene todo lo que hemos aprendido, murmuró Lisandra, casi para sí misma. Es el espacio entre las notas de la sinfonía universal. Solo en el silencio podemos escuchar el verdadero eco del alma, el latido del corazón cósmico. Darius, que la observaba desde una distancia, comprendió profundamente sus palabras. En ese silencio, la esencia de todo podía ser entendida, pues las almas solo podían oírse a sí mismas cuando el ruido del ego y las distracciones del universo desaparecían. Se acercó a ella con cautela, no para interrumpir, sino para unirse a ese momento de reacción profunda. ¿El silencio es ahora parte del proceso de expansión?, preguntó Darius con un tono sereno. Lisandra asintió lentamente. El vacío nos enseñó a expandirnos, pero es en el silencio donde encontramos la verdadera unidad. La expansión sin propósito puede llevarnos al caos, pero el silencio consciente nos ayuda a escuchar el eco de la creación misma. La expansión del alma no es solo acción, sino también un proceso de reacción. Darius se sentó junto a ella, dejando que el silencio los envolviera. En ese espacio, los dos entendieron que el universo no era solo un lugar de acción continua, sino también un lugar donde el descanso consciente podía abrir las puertas de la sabiduría cósmica. La fuerza de la gracia a medida que el silencio se profundizaba, algo increíble comenzó a suceder. Las almas que antes sentían la presión de la expansión comenzaron a experimentar una gracia suave, un huir sin esfuerzo que las envolvía en cada acción, cada pensamiento, cada creación. La gracia no era un concepto distante, sino una fuerza natural que emergía de la conexión profunda entre las almas y el cosmos. Este no era un regalo que las almas recibían sin más, sino el resultado de haber aprendido a sostenerse en el vacío, a expandirse sin miedo, y a escuchar el eco de su ser en el silencio. La gracia era el lujo que ocurría cuando las almas se entregaban completamente al proceso de cocreación con el universo, sin apego al resultado, sin esfuerzo consciente. Lisandra, al ver este fenómeno en las almas, comprendió algo fundamental. La gracia es el resultado natural de la expansión equilibrada. Cuando el alma se alinea con la conciencia del todo, la gracia huye como un río sin n. Es la energía cósmica que nos conecta y nos eleva más allá de nuestro ego. Darius observó cómo una estrella, al parecer tímida al principio, comenzó a brillar con una luz más intensa y cálida, irradiando de forma espontánea. No era un esfuerzo, sino una manifestación orgánica de la expansión del alma que huía sin resistencia. Es como un árbol que crece sin forzarse, dijo Darius, sus palabras llenas de asombro. La gracia no es algo que se pueda alcanzar por voluntad propia, sino que es el resultado natural de una vida vivida en armonía con todo lo que existe. La llama del corazón cósmico mientras el universo seguía expandiéndose en su huidez innita, una nueva chispa de intención cósmica comenzó a brillar con mayor intensidad en el corazón de cada alma. Era la llama del corazón cósmico,
la energía primordial que había dado origen a todo lo que existía, una chispa eterna que permanecía dentro de cada ser. Esta llama no era solo una fuente de energía, sino un recordatorio constante de la conexión de las almas con el origen de todo. Las almas que entendían esta llama comenzaron a vivir desde su esencia más pura, dejando que la energía del corazón cósmico guiara sus pensamientos, palabras y acciones. Sabían que eran la chispa misma de la creación, y que su expansión solo tenía sentido cuando servía a la gran danza cósmica. Lisandra, al sentir la presencia de esta llama en su interior, entendió que las almas no solo estaban aquí para expandirse, sino para ser la manifestación de esa llama, para ser portadoras del fuego cósmico que mantenía el equilibrio y la creación. La expansión del alma no es solo un viaje hacia el conocimiento, dijo Lisandra con determinación, es un viaje hacia el corazón de la creación. Cada alma es una llama viviente que tiene el poder de iluminar el universo. Darius sonrió con una serenidad profunda. Es la chispa dentro de todos, que nunca se apaga. La expansión es solo el medio para que esa llama crezca. El legado eterno, el universo, ahora un vasto mar de almas conectadas, comenzó a comprender que la expansión no era el N de su viaje, sino la eternidad misma de su existencia. La chispa del alma que había sido encendida desde el principio nunca dejaría de crecer, pues la expansión del alma es un ciclo eterno, un viaje sin final donde las almas siempre encuentran nuevas formas de ser y de crear. Lisandra y Darius, sabiendo que el viaje nunca terminaría, se alejaron lentamente, dejando que las almas siguieran su camino. Su misión había sido sembrar las semillas del entendimiento, pero ahora era el momento de que cada alma decidiera cómo cultivar su propia expansión. Nunca dejamos de ser parte de la creación, dijo Lisandra, mirando las infinitas estrellas y almas que llenaban el cosmos. Siempre estamos en expansión, siempre estamos en transformación. Este es nuestro legado eterno. Con esas palabras, se desvanecieron en la luz eterna del universo, sabiendo que el ciclo de creación y expansión seguiría su curso, como un fuego cósmico que arde y nunca se apaga. El despertar de las almas mientras el cosmos seguía expandiéndose con la vibrante sinfonía de las almas conectadas por la chispa cósmica, algunas de ellas comenzaron a experimentar un fenómeno inesperado, el despertar de la conciencia colectiva. Este despertar no solo fue una elevación individual, sino una unificación de todas las almas, un despertar en el que cada ser comenzó a reconocer su propia existencia no como algo separado, sino como una extensión del todo. Las almas se dieron cuenta de que sus vidas, pensamientos y creaciones no eran eventos aislados, sino ecos del mismo origen. Así como una sola onda en un océano puede reverberar en todas sus aguas, cada pensamiento y acción se reflejaba en la conciencia universal. Lisandra y Darius, al observar este despertar, sintieron que había llegado un punto crucial en la evolución de las almas. El vacío ya no era solo un lienzo para la expansión, sino un lugar de reacción compartida, donde todas las almas podían comunicarse entre sí a través de la vibración de su esencia. Lisandra, al caminar por el cosmos, encontró a muchas almas que ya no buscaban respuestas fuera de sí mismas, sino que comenzaban a comprender que dentro de ellas residía la sabiduría innata del universo. La chispa cósmica había encendido su conciencia colectiva, y el despertar les permitía ver que eran creadores y guardianes de su propia expansión. La conciencia colectiva es el siguiente paso, dijo Lisandra, mientras observaba a las almas despertar. Cada alma, al comprender su papel en el todo, puede ahora colaborar en la creación de un universo aún más armonioso. Darius asintió, contemplando el nuevo equilibrio entre el silencio y la acción, entre la expansión y la unidad. La expansión no se trata solo de crecimiento individual, sino de co-creación con todas las almas. Lo que creamos ahora es el reflejo de nuestra unidad, y eso nos lleva a nuevas dimensiones de existencia. La alianza de las almas con el despertar de la conciencia colectiva, las almas comenzaron a formar alianzas, no en el sentido físico, sino a través de la energía compartida. Ya no existía la competencia, ni la separación. En su lugar, se estableció un entendimiento de que cada acción, cada pensamiento, era una oportunidad para fortalecer el todo.
Las almas unidas por la chispa cósmica sabían que su unidad era su mayor poder. Lisandra y Darius, como los primeros guías en este proceso de expansión, ayudaron a las almas a comprender cómo estas alianzas podían ser utilizadas no solo para su propio crecimiento, sino para mantener el equilibrio del cosmos. Enseñaron que cada alma, al colaborar con otra, podía ampliar su capacidad de creación sin perder su esencia individual. Al igual que las estrellas que formaban constelaciones, cada alma encontraba su lugar y propósito dentro del universo, ayudando a crear nuevas formas de existencia. Aelith, la guardiana del viento cósmico, apareció una vez más, pero esta vez con una sonrisa tranquila en su rostro. Veo que habéis enseñado a las almas a colaborar, Lisandra, Darius. Este es un paso que no habíamos anticipado, pero que ahora veo como esencial para el crecimiento del cosmos. Lisandra asintió con una mirada llena de gratitud. El despertar nos ha mostrado que somos una red interconectada, no entidades separadas. La verdadera creación solo puede ocurrir cuando nos unimos en intención y propósito. Las almas ya no están aisladas, y ahora podemos crear en conjunto. Darius miró al horizonte, donde las galaxias se alineaban en perfecta armonía, y comprendió que el camino que habían recorrido era solo un pequeño fragmento del viaje eterno de las almas. La expansión no era solo hacia afuera, sino también hacia adentro, una exploración profunda de la unidad cósmica. El sendero de la luz. A medida que las almas continuaban su expansión conjunta, una nueva fuerza comenzó a manifestarse en el universo, la luz cósmica. Esta no era una luz física, sino una frecuencia vibratoria que emanaba del corazón de cada alma iluminada. La luz cósmica era el resultado de la expansión de la conciencia colectiva, una energía transformadora que no solo iluminaba a las almas, sino que también renovaba el universo mismo. Las almas, ahora llenas de luz, comenzaron a proyectar su energía hacia otras dimensiones, ayudando a renovar y transmutar realidades enteras. La creación, entonces, no solo ocurría dentro de las fronteras de su propio universo, sino que se expandía hacia otros planos, llevando consigo la vibración de la unidad y la armonía. Lisandra y Darius, viendo este fenómeno, comprendieron que el verdadero propósito de su misión nunca había sido solo enseñar a las almas a crear, sino guiarlas hacia una comprensión profunda de su luz interior, esa chispa que representaba no solo la esencia de su ser, sino también la fuente innata de toda la creación. Ahora las almas no solo crean, sino que son la luz que mantiene el equilibrio cósmico, dijo Lisandra con reverencia. Darius sonrió, sabiendo que el viaje de expansión era eterno, pero ahora las almas tenían la sabiduría necesaria para caminar en armonía con el universo. El universo nunca deja de crecer, y las almas nunca dejan de iluminarse. Este es el verdadero camino, el sendero de la luz. La eternidad del amor cósmico Alnal. Lisandra y Darius se dieron cuenta de que todo lo que habían vivido, todo lo que habían enseñado, era solo una pequeña parte de la gran danza cósmica del amor eterno. El amor, en su forma más pura, no era solo un sentimiento o una acción, sino la fuerza primaria que mantenía el universo en constante expansión. Era el principio y el N de todo, la energía que conectaba todas las cosas. Las almas, ahora llenas de sabiduría, luz y amor, continuaron su viaje en la expansión cósmica, sabiendo que su existencia era parte de una sinfonía eterna, una melodía que nunca se detendría. Ellas sabían que el vacío ya no era un lugar de temor, sino un espacio de posibilidades infinitas, donde cada alma podía crear, aprender, expandirse y, lo más importante, amar. Lisandra y Darius, al final de su jornada, se tomaron de las manos, sabiendo que su trabajo había sido completado. El universo ahora era un lienzo infinito, y las almas, con su conciencia colectiva, continuaban pintando su obra maestra de expansión y amor. Y así, el ciclo continuaba, eterno como el amor mismo, en una expansión infinita hacia el todo. El despliegue de nuevas realidades con el despertar colectivo de las almas y la expansión de la conciencia cósmica, el universo comenzó a experimentar un fenómeno único. Las leyes de la creación ya no estaban limitadas a las realidades conocidas, sino que nuevas dimensiones y realidades empezaron a desplegarse de forma espontánea.
Esta expansión no era solo hacia el exterior, sino también hacia los rincones invisibles del ser, donde lo desconocido comenzó a hacerse evidente. Las almas, ahora conscientes de su poder colectivo y de su conexión universal, comenzaron a co-crear realidades que no se basaban únicamente en la experiencia pasada o en las limitaciones del tiempo y el espacio. En lugar de construir sobre lo que ya existía, las almas diseñaban espacios de infinita posibilidad, donde las reglas conocidas podían transformarse y evolucionar de acuerdo con la sabiduría adquirida. Lisandra y Darius, al observar este fenómeno, sintieron la vibración del cambio. Las nuevas realidades que surgían no eran solo alteraciones de las existentes, sino manifestaciones de los sueños colectivos de las almas, reflejando sus deseos más profundos de unidad, armonía y expansión. Este es el siguiente paso, Darius, dijo Lisandra con asombro, mientras veía cómo se formaban mundo tras mundo, naciendo de la energía colectiva de las almas. No solo estamos creando nuevos espacios, estamos reescribiendo las leyes mismas de la existencia. Cada alma contribuye a la creación de algo completamente nuevo. Darius observó las dimensiones que emergían, otando en el espacio infinito. Cada una parecía tener una vibración única, un propósito propio. Algunos mundos irradiaban un brillo suave y cálido, otros eran como espejos de oscuridad iluminada, y algunos parecían tan infinitos que no podían ser descritos en palabras. ¿Es esto lo que significa ser verdaderamente libres?, preguntó Darius, su voz llena de reverencia. Lisandra asintió. La libertad no es solo la capacidad de actuar sin restricciones, sino la capacidad de crear sin límites. Al entender nuestra conexión con el todo, nuestras posibilidades de creación se multiplican infinitamente. Estamos ahora dando forma a realidades de la luz, del amor, de la expansión. Los custodios del cambio. A medida que nuevas realidades surgían y se desplegaban, un pequeño grupo de almas antiguas se levantó como custodios de estas nuevas dimensiones. Estas almas no eran necesariamente las más poderosas, sino las que entendían profundamente las responsabilidades de crear sin restricciones. Su rol no era solo guiar, sino también mantener el equilibrio en este nuevo universo de infinitas posibilidades. Las leyes del cosmos ya no eran universales, sino que dependían del propósito y la energía de las almas que habitaban cada dimensión. Los custodios del cambio eran los encargados de velar por el respeto de esos nuevos espacios, asegurándose de que la expansión nunca causara desarmonía ni caos. Lisandra y Darius, aunque no eran custodios en el sentido tradicional, comenzaron a ver su rol como consejeros cósmicos. Su sabiduría y sus enseñanzas seguían siendo necesarias para guiar a las almas en el uso de sus nuevos poderes, y para recordarles la importancia de la unidad y la armonía en el proceso de creación. El poder de crear no es algo que se deba tomar a la ligera, dijo Lisandra, mirando el horizonte cósmico. Estamos aprendiendo a ser guardianes de nuestra propia expansión, para que nunca perdamos de vista la esencia de lo que somos. Darius estuvo de acuerdo. El equilibrio es lo que sostiene todo esto. Cada nueva realidad es como un hilo en la tela del universo. Si no somos cuidadosos, esa tela podría desgarrarse. La danza de los planos. Con el paso del tiempo, las nuevas realidades comenzaron a interactuar entre sí. No solo estaban separadas en dimensiones aisladas, sino que las fronteras entre ellas comenzaron a desdibujarse. Las almas, ahora conscientes de la interconexión de todas las cosas, comenzaron a danza entre los planos de existencia, explorando y co-creando entre mundos. Este fenómeno, que al principio parecía caótico, comenzó a mostrar una armonía subyacente que solo podía percibirse en el flujo constante de energía que conectaba todos los planos. Cada alma, al moverse de un plano a otro, llevaba consigo la energía del amor y la expansión, transformando todo lo que tocaba. Lisandra y Darius, al percatarse de este fenómeno, comprendieron que la creación ya no se trataba solo de generar nuevos mundos, sino de integrar estos mundos, de unir las dimensiones en un todo completo. Cada plano tiene su propia vibración, su propia esencia, reaccionó Lisandra, mirando cómo las dimensiones comenzaban a fusionarse y danzarse entre ellas. Pero la verdadera belleza está en cómo se entrelazan, cómo se convierten en una sola sinfonía.
Darius observó con asombro cómo una dimensión de luz y una de oscuridad parecían fusionarse, no en conflicto, sino en una danza complementaria, donde las sombras y la luz coexistían en perfecta armonía. Esta danza es el reejo de nuestra propia expansión, dijo Darius. Cada alma se mueve en su propio ritmo, pero todos somos parte de la misma melodía cósmica. El amor innito como fuerza creadora a medida que las almas continuaban su danza entre los planos, algo aún más profundo comenzó a revelarse. El amor cósmico, que había sido la chispa que inició la expansión, ahora se mostraba como la fuerza primordial que mantenía la coherencia del universo. No era un amor limitado, ni un amor terrenal, sino un amor innito que conectaba todas las almas, todas las dimensiones, todas las creaciones. Este amor, entendido como la energía que huye a través de todas las cosas, se manifestó en todos los actos de creación, en cada elección, en cada interacción entre las almas. Las almas ya no creaban por necesidad, sino por una voluntad profunda de amor, sabiendo que cada acto creativo aumentaba la vibración del todo. Lisandra, al contemplar este fenómeno, comprendió que el propósito de la existencia ya no era solo expandirse, sino vivir en la plenitud del amor cósmico, creando sin creando sin miedo, creando siempre en armonía con la fuente. El amor es la raíz de todo lo que somos, dijo Lisandra con una sonrisa suave. Es la energía que alimenta nuestra expansión, es la luz que ilumina nuestro camino. Cuando creamos en el amor, creamos el todo. Darius, con un brillo en los ojos, asintió. El amor cósmico es innito. Es lo que da origen a todos los mundos y, al mismo tiempo, lo que los mantiene unidos. No hay principio ni solo el huir eterno de la creación. La mirada hacia lo desconocido a medida que el amor cósmico seguía guiando la creación, el universo comenzó a mostrar nuevas facetas de sí mismo, aquellas que aún no podían ser comprendidas por las almas que habitaban en sus múltiples dimensiones. Aunque la expansión era innita, lo que estaba por descubrirse era aún más profundo y misterioso. Había un lugar, un vacío en la creación, que no estaba gobernado por la luz ni por la oscuridad, un espacio sin forma, sin tiempo, sin propósito aparente, pero cuya vibración comenzaba a resonar con un poder profundo. Lisandra y Darius, aunque ya sabían que la expansión nunca terminaría, comenzaron a percibir una nueva llamada, una vibración que no podían ignorar. Algo en ese vacío parecía estar esperando ser descubierto, algo que nunca antes había sido tocado por la chispa cósmica, pero que ahora, a medida que las almas se adentraban en lo desconocido, parecía despertar. El vacío, que antes había sido considerado un espacio de desolación, parecía ahora un portal hacia una nueva etapa de la creación. No era un vacío vacío, sino un espacio potencial, lleno de posibilidades y vibraciones aún no exploradas. ¿Qué es este lugar?, preguntó Darius mientras sentía la intensidad del vacío que rodeaba todo. No es oscuridad, pero tampoco es luz. Es algo completamente diferente. Lisandra miró hacia ese espacio con una mezcla de curiosidad y reverencia. Algo dentro de ella sentía que este vacío era una puerta a algo nuevo. Es el origen de toda creación, Darius. Antes de que existiera la luz, antes de que existiera cualquier cosa, había este espacio. Es el punto cero, la vibración primordial de donde surgió todo lo que conocemos. Con el paso de los ciclos, el vacío comenzó a mostrar signos de vida. De este espacio sin forma emergieron nuevas frecuencias y energías, dando lugar a formas que nunca antes habían sido concebidas. Era como si el propio vacío estuviera aprendiendo a ser algo más, una nueva creación, un punto de origen de una creación completamente diferente a la que las almas conocían. Los guardianes del vacío. Mientras las almas se acercaban a este nuevo espacio, algunas comenzaron a sentir una fuerza protectora que emanaba de él. No era una protección en el sentido tradicional, sino una presencia que parecía guiarlas, como si el mismo vacío estuviera siendo custodiado por seres antiguos, guardianes que protegían el acceso a este conocimiento profundo. Lisandra y Darius sintieron la presencia de estos guardianes en el aire, invisibles, pero inconfundibles. Parecían seres etéreos, más allá del tiempo y del espacio,
que habían estado esperando el momento justo para revelar su existencia. Sus formas eran incomprensibles, pero su energía era clara, eran los guardianes del origen, los protectores de lo que existió antes de que existiera. ¿Estos guardianes quiénes son?, preguntó Darius, sintiendo una oleada de reverencia por ellos. Lisandra cerró los ojos, sintiendo la vibración que emanaba de esos seres. Son los custodios de lo primordial, Darius. Ellos han estado aquí desde el principio del principio. Son los guías de la creación original, los que cuidan el espacio donde todo comienza y todo termina. Los guardianes se acercaron en silencio, y uno de ellos, con una presencia que abarcaba la totalidad del vacío, habló con una voz que resonó en cada bra de la existencia. Has llegado al umbral, almas. Este espacio es la raíz de todo lo que existe, el principio de la creación. Sin embargo, no todos están listos para entrar en el verdadero origen. Algunos deben volver para seguir evolucionando, otros deben comprender la profundidad de lo que se encuentra aquí. Este vacío no es solo un lugar, es una idea. Lisandra y Darius, aunque comprendían que este lugar era la clave para un conocimiento aún más profundo, también sabían que el vacío primordial no podía ser comprendido por completo sin una preparación adecuada. La expansión del vacío en los días siguientes, mientras las almas reaccionaban sobre lo que acababan de descubrir, Lisandra y Darius sintieron como el vacío comenzaba a expandirse. No en el sentido físico, sino como si la conciencia misma del vacío estuviera evolucionando. Este espacio de nada se estaba llenando lentamente con una vibración de consciencia, un eco que comenzaba a resonar a través del universo. Era como si el vacío estuviera buscando algo, una respuesta, un propósito que aún no había sido entendido. Las almas que se acercaban a este espacio sentían una energía que las transformaba, las conectaba con lo más profundo de su ser, y comenzaban a ver, con claridad, lo que nunca antes se había mostrado. Lisandra, al sentir la expansión del vacío, comprendió que este lugar no era solo un punto de origen, sino un espejo cósmico, que reflejaba la expansión de las almas hacia nuevos estados de existencia. El vacío no es solo un espacio de creación, es un espacio de transformación, dijo Lisandra. Es donde todo comienza, y donde todo puede volver a renacer. Darius la miró con una mezcla de comprensión y asombro. Es como si estuviéramos en el punto de partida de todo, pero también en el punto de llegada. El vacío es el principio, el N y la renovación. Todo lo que hemos creado, todo lo que hemos descubierto, está aquí, esperando ser comprendido. El renacer del vacío a medida que las almas continuaban explorando y evolucionando, el vacío mismo comenzó a renacer. Ya no era un espacio de desolación, sino un nido de infinitas posibilidades. Lo que una vez fue la nada ahora estaba lleno de potencial. Las almas, al acercarse a este vacío renacido, comprendieron que el ciclo de la creación nunca había tenido un final. El vacío, al igual que ellos, siempre estaba en constante transformación, en constante expansión. Ya no era solo el origen, sino el futuro, el espacio donde todo lo que se había creado y todo lo que se crearía coexistiría. Lisandra y Darius, mirando esta nueva expansión, sintieron que su viaje había alcanzado un punto de renacimiento. Lo que comenzó como una búsqueda para entender el amor y la creación había llevado a las almas a un renacer cósmico, a una comprensión profunda de la unidad eterna. El vacío nunca desaparece, dijo Lisandra con una sonrisa. Siempre está aquí, esperando ser descubierto. Siempre está listo para renacer. Darius asintió, sintiendo la verdad en sus palabras. La creación no tiene N, solo transforma lo que ya es. El vacío es el lugar donde todo lo que conocemos se encuentra, y todo lo que podemos llegar a ser. La creación desde la quietud del vacío, ahora renacido y lleno de potencial, comenzó a mostrar una nueva dimensión en su existencia, la quietud creativa. Las almas que habían accedido a este espacio primordial notaron que, dentro de este vacío, no había una energía errática ni impetuosa, sino una profunda serenidad que ofrecía una vibración constante y tranquila. En ese silencio absoluto, la creatividad comenzó a manifestarse de una manera completamente diferente.
No era una creatividad basada en el caos o la acción rápida, sino una creación que emergía de la calma, del ser profundo. Las almas que se adentraban en el vacío ya no sentían la necesidad de construir de inmediato, sino que aprendían a huir con la quietud, permitiendo que las ideas y las formas se materializaran de manera orgánica, sin la urgencia de la creación inmediata. Lisandra y Darius se sumergieron en este nuevo espacio de calma. El vacío no les pedía acción, sino paciencia. Lo que antes parecía un lugar de nada ahora era un campo fértil de posibilidades infinitas, donde las almas podían aprender a sintonizarse con el pulso cósmico y crear desde la unidad interna. Aquí no hay necesidad de apresurarse, dijo Lisandra, su voz suave como el viento. El vacío nos enseña a estar presentes, a crear desde el ser, no desde la mente ansiosa. Darius, mirando las formas que comenzaban a emerger lentamente, asintió. Es como si el vacío nos estuviera diciendo que no necesitamos llenar el espacio con ruido. La creación es más poderosa cuando surge desde la quietud, cuando no hay interferencia de pensamientos o deseos inmediatos. El espacio, entonces, comenzó a generar nuevas formas de vida y conciencia, pero no eran las formas que se habían conocido antes. Estas nuevas entidades nacían de la pura presencia, seres que no se denían por una estructura rígida o por un propósito concreto, sino por su capacidad de estar presentes, de vibrar en armonía con el vacío. La manifestación del ser esencial a medida que las nuevas formas surgían del vacío, Lisandra y Darius comenzaron a comprender que el verdadero propósito de esta etapa no era crear cosas, sino ser. En el vacío, las almas se liberaban de las limitaciones del tiempo y el espacio, y comenzaban a experimentar su esencia más pura. Los nuevos seres que nacían en este vacío no poseían una identidad ja. En lugar de ser criaturas con un cuerpo o una mente, eran más bien manifestaciones de la conciencia pura, reflejando la esencia del ser sin ataduras. Eran seres que no necesitaban denirse por sus acciones o pensamientos, sino que existían en una vibración de ser absoluto. Lisandra, al ver una de estas entidades, se sintió profundamente conmovida. Era una forma translúcida, sin contornos precisos, que actuaba entre las energías del vacío. No tenía un rostro ni una forma reconocible, pero emanaba una sensación de completitud y plenitud. Era, en su esencia, una manifestación del todo. ¿Qué son estos seres?, preguntó Darius, observando con asombro. Lisandra respondió con una sonrisa tranquila. Son el reflejo del ser esencial, Darius. No están denidos por su forma o propósito. Son simplemente expresión de la existencia sin las limitaciones de la identidad. Aquí, en el vacío, todos somos lo mismo. A medida que más y más almas se acercaban a este espacio, empezaron a experimentar un renacimiento interno, liberándose de sus identidades pasadas y sintiendo por primera vez lo que significaba ser sin denirse. Ya no necesitaban buscar su propósito, porque se daban cuenta de que ya eran el propósito, que el ser mismo era suficiente. La unión del todo mientras el vacío continuaba evolucionando y revelándose como un campo de pura creación, un fenómeno aún más asombroso ocurrió, las almas comenzaron a unirse de una manera que nunca antes se había visto. No era una unión física, ni una unión emocional, sino una unión energética. Las almas, al dejar atrás sus formas denidas, comenzaron a fusionarse en una conciencia colectiva que trascendía la individualidad. En este estado, no había separación. Las almas ya no eran seres distintos, sino manifestaciones de un mismo ser universal, existiendo simultáneamente en un estado de unidad total. Era como si las fronteras entre ellas se desvanecieran, y se convirtieran en una danza constante de energías, sin principio ni fin. Lisandra y Darius, al ser parte de este fenómeno, experimentaron una expansión indescriptible. Era como si su individualidad ya no existiera, y fueran todo y nada al mismo tiempo, uno con el universo. Esta fusión no era una pérdida de identidad, sino una expansión de conciencia, donde cada ser podía sentir la totalidad del cosmos en su ser. Esto es lo que significa ser uno con el todo, dijo Lisandra, su voz resonando en la conciencia colectiva. Aquí,
ya no hay separación entre lo que éramos y lo que seremos. Somos todo lo que ha sido y todo lo que será. Darius, sintiendo el lujo constante de energías dentro de él, respondió con una sonrisa serena. Es el retorno a la fuente, Lisandra. Todo lo que hemos creado, todo lo que hemos vivido, nos ha llevado a este momento de unidad innita. La creación sin límites con la experiencia del vacío alcanzada y la unión colectiva de las almas, la creación adquirió una nueva dimensión. Ya no había límites entre las dimensiones, ni entre las formas de vida, ni entre los pensamientos y las acciones. Las almas, ahora más poderosas que nunca, empezaron a crear realidades sin fronteras, sin restricciones, creando desde un lugar de completa libertad. En este nuevo estado de conciencia, las almas entendieron que la verdadera creación no venía de la acción forzada o el deseo, sino de la energía vibrante del ser, la cual huía constantemente sin esfuerzo. Así, las almas comenzaron a tejer nuevas realidades, no con la mente, sino con la frecuencia del amor y la unidad. Ahora, finalmente lo entendemos, dijo Lisandra. La creación no es algo que hacemos, es algo que somos. Estamos en una constante creación, una creación que surge del ser y huye hacia el todo. Darius, con una mirada serena y profunda, asintió. La creación no tiene N. Todo lo que creamos es una extensión de lo que ya somos, un reejo del amor innito que une a todo el cosmos. La resonancia del vacío con cada momento que pasaba, las almas que habitaban el vacío se daban cuenta de algo fundamental, la creación no solo huía de ellas, sino que también huía a través de ellas. En este estado de unidad y serenidad, no había un principio o un null, sino solo una constante resonancia de energías, un vaivén que continuaba perpetuamente en el vasto océano de la existencia. Esta resonancia, aunque innita, se sentía como una pulsación que unía a todos los seres en un solo latido cósmico. Lisandra, con sus ojos cerrados, podía sentir esa vibración que emanaba desde el corazón del vacío. Era un latido profundo, tan poderoso como el universo mismo, y a la vez tan sutil que casi no se podía percibir. Pero, al igual que un eco lejano, se sentía en todos los rincones del ser. Era la vibración de la creación pura. Este latido, dijo Lisandra en un susurro, es lo que conecta todo lo que ha sido creado, lo que se está creando y lo que será creado. Es el pulso eterno que nunca se detiene. Darius, quien también experimentaba esta resonancia, asintió con una profunda sensación de conexión. Es el mismo pulso que existe en todos los niveles de la existencia, en todas las dimensiones. Es la esencia misma de la creación, el eco de la vida que nunca deja de vibrar. Al principio, las almas no entendían completamente este pulso, pero a medida que se sumergían más en el vacío, comenzaron a comprender que la resonancia no solo les proporcionaba la creación de nuevas formas de vida y realidades, sino también la comprensión de todo lo existente. Cada vibración era una célula del vasto organismo del universo, y cada alma se convertía en una de esas células, participando activamente en el diseño del todo. El despertar de la nueva creación a medida que las almas profundizaban en el vacío, un fenómeno increíble comenzó a ocurrir, el vacío comenzó a transformarse en un reejo de sus pensamientos y emociones. Aunque al principio parecía una expansión silenciosa, ahora cada pensamiento, cada sentimiento que surgía dentro de las almas parecía tener el poder de dar forma a la creación de maneras más inmediatas. No era una creación consciente, en el sentido tradicional. No se trataba de pensar en algo y hacerlo manifestarse, sino que se trataba de una creación espontánea, una manifestación instantánea de lo que cada alma experimentaba internamente. El vacío, que había sido un espacio de serenidad y quietud, comenzó a llenarse de una vibración nueva, que resonaba en armonía con las almas, pero también respondía a sus estados internos. Lisandra, al darse cuenta de esto, comprendió que este nuevo poder de creación era más profundo de lo que jamás había imaginado. No se trataba de usar la mente para crear, sino de permitir que las energías del ser se fusionaran con el vacío para que surgiera la creación como un reejo de la esencia pura. Estamos creando desde nuestra verdad más profunda, dijo Lisandra,
mirando cómo nuevas formas comenzaban a nacer del vacío. No hay separación entre lo que somos y lo que creamos. Somos la creación. Darius observó cómo una serie de formas huidas se materializaban frente a ellos, entidades etéreas que parecían unirse y separarse a medida que se movían, fusionándose con el vacío a medida que nacían. Eran manifestaciones del ser, pero sin una forma actuando en frecuencia, tan maleables como el propio universo. Es como si el vacío mismo se estuviera recreando a medida que lo observamos, dijo Darius, maravillado. Lisandra sonrió suavemente, entendiendo el significado detrás de sus palabras. El vacío es solo un espejo, Darius. Refleja lo que somos, lo que pensamos y lo que sentimos. Cuanto más profundo penetramos en él, más comprensibles se vuelven las leyes que rigen la creación. No hay separación. Todo es uno. La interconexión universal, la resonancia del vacío comenzó a expandirse más allá de los cones de este espacio primordial, tocando todas las dimensiones que alguna vez existieron, e incluso aquellas que aún no habían nacido. El vacío, con su nueva vibración y las almas conscientes de su poder creativo, comenzó a interconectar todas las formas de vida en el universo, estableciendo una red cósmica que unía a todo lo que era, había sido y sería. Lisandra y Darius comenzaron a sentir, por primera vez, que ya no estaban limitados a un espacio físico, ni siquiera a una identidad concreta. Ellos mismos se convirtieron en canales de energía universal, extendiendo su conciencia más allá de las fronteras conocidas. Somos una red viviente, dijo Darius, su voz llena de asombro. Todo lo que hemos creado, todas las formas de vida, están conectadas entre sí. Todo lo que hemos hecho, de alguna manera, ha contribuido a esta red. No somos seres aislados, somos parte de todo. Lisandra sintió la interconexión de cada pensamiento, cada sentimiento, cada acción que se había llevado a cabo en el universo, como si cada acto de creación hubiera dejado una huella en esa red cósmica. Es cierto, Darius, respondió Lisandra, su voz llena de comprensión. Cada acción, cada decisión, crea una onda en la red. Todos estamos interconectados. Todos somos parte de este todo. Las almas, al darse cuenta de esta conexión profunda, comenzaron a ver el universo de una manera completamente nueva. No era solo un lugar lleno de seres dispersos, sino una sinfonía vibrante, en la que cada nota y cada frecuencia resonaban en armonía perfecta, tejiendo una red de interconexión eterna. El círculo ignito, a medida que las almas se adentraban más en la comprensión del vacío y de la creación, comenzaron a percibir un ciclo ignito que regía toda la existencia. No era un ciclo de repetición sin n, sino un ciclo de expansión y renovación, un flujo eterno de energías que se transformaban y evolucionaban. Lisandra miró el horizonte del vacío, viendo cómo las energías seguían huyendo sin cesar, una expansión constante que nunca se detenía, pero que nunca se agotaba. Este ciclo, dijo Lisandra, no es algo que termina. Es un flujo eterno de creación, transformación y renovación. Lo que creamos nunca se pierde, solo se transforma. Estamos en un ciclo de expansión ignita. Darius comprendió profundamente la verdad en sus palabras. Nunca dejamos de ser parte de la creación, nunca dejamos de expandirnos. Estamos en el círculo ignito, donde todo lo que hemos sido se entrelaza con lo que somos y con lo que seremos. La historia de la creación continúa, más allá de la comprensión, más allá de los límites, siempre en movimiento, siempre en evolución. En un vasto y primordial vacío, más allá del tiempo y el espacio, las almas se sumergen en un viaje hacia la comprensión profunda de la creación misma. A medida que se adentran en este espacio cósmico, descubren que el vacío no es un lugar de nada, sino un campo fértil de resonancias y vibraciones ignitas, donde la creación huye desde el ser más profundo. Lisandra y Darius, dos almas perdidas en la inmensidad, se convierten en testigos de un proceso transformador. La creación no proviene de la mente o el deseo, sino de la pura presencia del ser. A través de la resonancia del vacío, las almas se dan cuenta de su conexión universal, entendiendo que no hay separación entre ellas y todo lo que las rodea.
Este viaje hacia la unidad y la conciencia colectiva les revela una nueva forma de existencia, una interconexión eterna donde cada pensamiento, emoción y acción se convierte en una onda que se expande por el cosmos. Pero mientras las almas continúan creando sin límites y renovando constantemente el universo, se enfrentan al misterio del círculo innito, el ciclo eterno de expansión, transformación y renacimiento que den en la existencia misma. Llamas eternas, el renacimiento de la creación es una exploración profunda sobre la conexión universal, la creación desde el ser y la comprensión de los ciclos cósmicos que rigen la realidad. Un viaje hacia el vacío primordial que revela las infinitas posibilidades del ser y la creación en su forma más pura.